¿Cuántas veces nosotros, enfocado en una meta, en lograr cualquier cosa, no nos encontramos con personas que quieren demoralizarnos, que nos dicen, ¿para qué tú vas a seguir orando por esto? ¿Para qué vas a seguir luchando por esto? Siempre vamos a encontrar personas negativas. Ahora depende de nosotros si nos vamos a llevar de ellos o vamos a creer en lo que Dios nos ha prometido. Si estás orando media hora pidiéndole a Dios por algo y no ha llegado, súmale media hora más. Súmale media hora más. Sigue persistiendo, sigue creyendo en Dios, no te dé por vencido. Madre, no te dé por vencida con tus hijos que quizás están vueltos un etcétera. Créele al Señor y sigue orando, sigue con fe creyendo al Señor. No te detenga. No pienses que el tiempo determina el que ya no hay una respuesta de parte de Dios para ti. Pero lo que Dios tiene para ti no te lo quita nadie. Podrán todos ir en contra tuya, podrá levantarse el jefe, podrá levantarse tu compañero para que tú no tengas ese ascenso, pero si Dios lo tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Por eso es tiempo de creerle a Dios, de confiar en el Señor, de adherirnos a la palabra de Dios, de comenzar a ver las cosas que Dios nos muestra a través de su palabra para que como ejemplo podamos entender que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y quiero darle un adelanto. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Hay gente pidiendo por carro nuevo, pero no oran. Y necesitan más un hábito de oración. Hay gente pidiendo por una casa nueva y son infieles ante Dios y necesitan pedir primero por fidelidad. Porque Dios quiere cubrir primero nuestras necesidades antes que nuestros placeres. Lucas capítulo 18, verso 35 en adelante. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a hacer una pausa. Aquí nosotros estamos viendo un relato muy conmovedor. Estamos viendo que Jesús hacía su entrada a la ciudad de Jericó. Los mendigos, ciegos, paralíticos y más personas que no tenían la facilidad de mantenerse, de costear sus necesidades, eran puestas a la entrada de las ciudades porque era por donde mayor personas podían transitar. Otras veces se ponían cerca de los templos porque esto permitía que más personas pudiesen verlo, como recordemos nosotros en el capítulo 3 de Hechos, donde Pedro y Juan suben a la hora novena y se encuentran con un paralítico. Aquí nosotros vemos que este ciego, cuando escucha a esta multitud, cuando escucha todo este alboroto, pregunta, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Probablemente él no entendía, pero ven acá, es una guerra, pasó esto. Tanta persona que no acostumbra a escuchar una multitud tan grande pasar por aquí. Cuando le dijeron que era Jesús, podemos nosotros decir que Bartimeo había escuchado hablar de Jesús, que él, por su ceguera, no sabía lo que estaba pasando. Pero notemos algo muy importante. Cuando le dijeron que Jesús pasaba por ahí, él comenzó a dar voces. Él comenzó a pedir. Ya él probablemente había escuchado que Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín, que había entrado al templo y que la mujer jorobada había sido sanada. Y cuántas cosas habían pasado que le habían comentado. Siempre las personas cuando caminaban iban hablando y probablemente él podía escuchar algunos comentarios de esto. Y cuántas veces no pensó él, wow, y si un día viniese por aquí, si un día él pasa por aquí, ¿qué tan grande no sería para mí? ¿Qué oportunidad? Sin embargo, cuando ve todo este alboroto, le dicen es Jesús y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces. Esto quiere decir que él sabía quién era Jesús. No preguntó quién es Jesús. Él sabía quién era Jesús. No había tenido probablemente contacto con él nunca, pero ya la publicidad, como decimos nosotros hoy en día, la fama
había llegado hasta Jericó. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De esta forma, reconociendo que Jesús pertenecía al linaje de David, que era del linaje real y todo esto. Pero el verso 39 dice, y los que iban delante le reprendían para que callase. ¿Cuántas veces nosotros, enfocado en una meta, en lograr cualquier cosa, no nos encontramos con personas que quieren demoralizarnos, que nos dicen, ¿para qué tú vas a seguir orando por esto? ¿Para qué vas a seguir luchando por esto? Siempre vamos a encontrar personas negativas. Ahora depende de nosotros si nos vamos a llevar de ellos o vamos a creer en lo que Dios nos ha prometido. Y aquí nosotros vemos que ellos le decían, óyeme, tú estás ciego, deja al maestro, probablemente porque estaba poniéndole la mano a personas para poder llegar en medio de esa multitud, y esto quizá le estaba incomodando a alguien, esto quizás le era molesto a algunos de ellos, por lo tanto comenzaban a menospreciarle, a reprenderle, quizás a decirle dichos. Sin embargo, él continuaba. ¿Cuántos de nosotros no hemos logrado algunas cosas porque hemos desistido? Porque nos hemos cansado, porque decimos, ¿para qué si ya he luchado tanto? Jesús hizo una parábola refiriéndose sobre la persistencia. Y él dijo, había un juez injusto y había una viuda que cada día le pedía justicia. Este era malo, especificó Jesús. Y Jesús dijo que fue tanto la persistencia de ella que el juez tuvo que ceder. Probablemente decía, lo que yo digo es lo que se hace, pero la persistencia de esta mujer lo llevó a que le hiciera justicia. Entonces Jesús dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial y justo no hará por sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por algo que necesitaba, pero que no solamente oró, sino que pronto dejó de orar y de creerle a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que emprendió un proyecto y al ver los primeros obstáculos, las primeras barreras, declinó, desertó y se olvidó de todo esto? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado tantas cosas durante nuestras vidas por la mitad? Porque no vemos las cosas fáciles. Porque no vemos las cosas desde nuestra óptica. Porque lo primero es que pensamos que ya en el primer obstáculo, esa es la señal para que no continuemos. Vuelvo y leo esta parte. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Sin embargo, pero él clamaba mucho más. En medio de esa resistencia, en medio quizás de eso que estaba obstaculizando, él entonces clamó más fuerte. Él entonces clamó con más persistencia. Él entonces se hizo notar más. Si estás orando media hora pidiéndole a Dios por algo y no ha llegado, súmale media hora más. Súmale media hora más. Sigue persistiendo, sigue creyendo en Dios, no te dé por vencido. Madre, no te dé por vencida con tus hijos que quizás están vueltos un etcétera. Créele al Señor y sigue orando, sigue con fe creyendo al Señor. No te detenga. No pienses que el tiempo determina el que ya no hay una respuesta de parte de Dios para ti. Es verdad que Dios algunas veces responde desde nuestra óptica, uno diría instantáneamente, y hay otras que se tarda más. Pero en Dios no hay tiempo, tanto, escúcheme bien, la que es instantánea para nosotros como la que dura años, en Dios no hay tiempo. Es una respuesta igual para Dios. Ahora, ¿estamos nosotros listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Volviendo aquí, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y quizás mientras más le empujaban, más le reprendían, más le reprochaban, entonces se le elevaba más la voz. No podía ver, pero no podían callarle.
Era difícil saber para dónde iba, pero él seguía insistiendo. Y yo, en esta hermosa mañana, no solo te digo a ti, sino a mí mismo, vamos a dejar que el primer error, que el primer problema, el primer fracaso determine nuestro caminar con Dios. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de persistir y creerle al Señor y continuar. Y a pesar de tantas cosas que nos rodean, que están en contra de que nosotros podamos seguir el camino del Señor, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando, vamos a seguir el camino que Dios ha determinado para nosotros, creyendo que nuestra meta está ahí adelante y que no vamos para atrás ni para tomar impulso. Jesús entonces, deteniéndose, su insistencia hizo que Jesús escuchara. Su insistencia hizo que Jesús se detuviera. Su insistencia llamó la atención. Pasó sobre toda esa multitud y movió a que el maestro se parara. Mandó a traerle. ¿Sabe qué? Que lo que Dios tiene para ti no te lo quita nadie. Podrán ir mucho en contra de ti. Podrán mucho estar, haciéndole la vida imposible. Y usted podrá quizás humanamente sentir cierta, yo diría, impotencia. Pero lo que Dios tiene para ti no te lo quita nadie. Podrán todos ir en contra tuya, podrá levantarse el jefe, podrá levantarse tu compañero para que tú no tengas ese ascenso, pero si Dios lo tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Por eso es tiempo de creerle a Dios, de confiar en el Señor, de adherirnos a la palabra de Dios, de comenzar a ver las cosas que Dios nos muestra a través de su palabra para que como ejemplo podamos entender que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, o sea, frente a él. Y cuando llegó le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor te lo pregunta hoy a ti, me lo pregunta a mí, ¿qué quiere que haga? Porque muchos de nosotros tenemos un desorden en las oraciones. Hoy pedimos por esto, hoy pedimos por aquello, hoy queremos aquello, hoy queremos esto. Es tiempo de decirle al Señor lo que queremos realmente que Dios haga con nosotros. Y quiero darle un adelanto. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Hay gente pidiendo por carro nuevo, pero no oran. Y necesitan más un hábito de oración. Hay gente pidiendo por una casa nueva y son infieles ante Dios. Y necesitan pedir primero por fidelidad. Porque Dios quiere cubrir primero nuestras necesidades antes que nuestros placeres. Escúcheme bien. Dios quiere cubrir primero nuestras necesidades antes que nuestros placeres. Y no son mayores nuestras necesidades espirituales que estas físicas. Note lo que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, su mayor necesidad. Y estamos hablando de un hombre que pedía, pero su mayor necesidad no era el dinero. Su mayor necesidad no era un techo. Su mayor necesidad, escúcheme bien, no era volver con su familia probablemente o decirle quiero que mi familia me acepte porque me han tirado aquí. Mi mayor necesidad desde el punto de vista de Bartimeo no era que los transeúntes pudiesen darle mejor dádiva. Su mayor necesidad era recobrar la vista. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Y ponla ante Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente necesita? Debemos de autoevaluarnos, porque estamos pidiendo por cosas que a la verdad no son tan urgentes como otras que tenemos y hemos pasado desapercibidas. Vuelve y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Bartimeo estaba ahí en la entrada de Jericó pidiendo. Sin embargo, había una mayor y era que él no podía ver. Era que él estaba ciego. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Cuándo comenzó la fe de Bartimeo? Cuando estaba frente a Jesús, no, cuando persistió, cuando comenzó a no darse por vencido ante todas aquellas barreras que impedían
humanamente hablando, que él se acercara a Jesús. Y luego vio, dice la palabra del Señor. Y luego vio, pero me encanta esta parte porque Jesús le hace el primer milagro que hace en él, el de su salvación. Porque Bartimeo no solamente era un mendigo físicamente, sino espiritualmente. Y cuando Jesús vio que su pobreza iba más allá de lo físico, le otorgó, escúcheme bien, le otorgó la salvación. Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía y glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. La Biblia no relata cuántos años tenía Bartimeo. Pero lo que sí podemos nosotros entender, que cuando los ojos fueron abiertos, vio el rostro más bello y esperanzador que un ser humano haya podido ver. Vio a Jesús. Volvió a ver el cielo azul. Volvió a notar los árboles. Volvió a ver las cosas que le rodeaban. Volvió a notar que ahora él podía ser normal. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé lo que te está a ti llevando a persistir en la oración. Pero yo te digo en esta hermosa mañana que si venimos realmente como somos delante de Dios con sinceridad y persistiendo, escúchame bien, no pierda el norte, persistiendo en Dios, vamos a lograrlo, porque Dios está ahí. Dios está ahí. Pero lo que mueve a Dios no es una fe ciega, ni vacía, ni seca, ni programada. La fe nace del corazón. Y la fe se muestra a través de una acción, dijo Santiago. Bartimeo pudo haber tenido fe y quedarse sentado, pero era una fe muerta. Su fe lo llevó a accionar, y la acción le llevó en persistencia, y la persistencia le llevó a mover todas aquellas barreras para lograr lo que se había propuesto. Dios está ahí, sigue siendo el mismo, ayer, hoy, siempre. Vamos nosotros a imitar a Bartimeo con nuestros pedidos, con las peticiones que tenemos, y a persistir, a creer. Y sin importar el tiempo, vamos a seguir creyéndole a Dios. Porque como decía mi viejo, quien hoy por fe está con el Señor, Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle.